Voy a presentarles el tema elaboración de aleaciones sin 22% en peso de aluminio, 2% en peso de cobre con bajos contenidos de cromo y caracterización de sus microestructuras. Soy el doctor José Arturo Aragón Lezama del área de Ciencia de Materiales del Departamento de Materiales de la UAM Azcapotzalco. ¿Por qué se elige la aleación sin 22% de aluminio y 2% en peso de cobre como la aleación base? Porque esta aleación tiene la propiedad superplástica. Además, forma una familia de aleaciones nombrada Sinalco, la cual fue propuesta para sustituir el aluminio de la serie 6063 usado en la industria de la construcción. Además, esta aleación tiene propiedades mecánicas que posibilitan que el zinc pueda usarse para fines estructurales al estar combinado con el aluminio. El cobre en esta aleación produce una mayor resistencia a la fluencia que la que tiene la aleación electroictoide sin 22% en peso de aluminio a temperatura ambiente. Las aleaciones en base a esta aleación ya mencionada con cromo, pues no se ha realizado ningún trabajo al respecto, y la elaboración de esta aleación por medio de colada, es decir, fusión y moldeo, representa un reto, porque las temperaturas de fusión y de ebullición de los elementos constitutivos difieren ampliamente. Por tanto, si se quieren elaborar, pues hay que considerar estas diferencias entre las temperaturas mencionadas. También no hay evidencia del grado de solubilidad del zinc en cromo y viceversa, y no existe, puesto que no existe un diagrama de fases cromo-zinc ni algún puerto isotérmico del sistema aluminio-zinc-cromo. No obstante, se decidió utilizar el cromo como tercer elemento soluto porque este elemento tiene alta resistencia al rayado, mucho mayor que el cobalto y el tungsteno, bajo coeficiente de fricción y alta resistencia a la corrosión. Entonces se planeó elaborar aleaciones a base de la aleación sin 22% en peso de aluminio, 2% en peso de cobre, con 0.25, 0.5, 0.75 y 1% en peso de cromo y caracterizar sus microestructuras. Para preparar las aleaciones se usó zinc de alto grado, aluminio comercial, cobre electrolítico, cromo en piedra, aluminio térmico con purezas que fueron del 99.39% al 99.995%. Estas aleaciones se intentó elaborarlas con el proceso de colada utilizado para la aleación sin cromo, agregando al final el cromo en esta aleación fundida a 700 grados Celsius, pero el cromo no se disolvió en cualquiera de las cantidades planeadas ni estando sumergido largos tiempos dentro de esta aleación fundida. Entonces se revisó el diagrama de fases del sistema de aleaciones aluminio-cromo, se consideró las cantidades de los elementos en las aleaciones y que el zinc se evapora a los 907.85 grados Celsius para diseñar un proceso de colada. Después de varias pruebas se estableció un proceso definitivo. Para eliminar la estructura de colada, microestructura de elaboración de las aleaciones, se mantuvieron estas a 350 grados Celsius durante 48 horas y se enfriaron después en el horno. Este tratamiento térmico es el mismo empleado para homogeneizar la aleación sin cromo. Para poder realizar la caracterización de las microestructuras, se cortaron muestras con microestructura de colada y homogeneizada de cada aleación, y se realizó preparación metalográfica utilizando papeles abrasivos de distinta granulometría en el desbaste, paños, polvos de aluminio progresivamente más finos y alcohol como lubricante para el pulido de dichas muestras. El revelado de las microestructuras se realizó sumergiendo una cara de cada una de esas muestras preparadas en una sustancia química nombrada nital 1, y se comprobó que conforme incrementaba el contenido de cromo en la aleación, se requería un mayor tiempo de ataque para revelar adecuadamente las microestructuras en las aleaciones. Después las microestructuras fueron analizadas y fotografiadas en microscopios ópticos y de electrones barridos de 15 kilovolts. Se determinó la composición de constituyentes y realizó mapeos de composición con la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X con siglas EDS, y también se realizaron mediciones de microdureza Vickers en cada constituyente de las microestructuras obtenidas
utilizando una carga de prueba de 10 gramos fuerza. Posteriormente se realizaron varios ensayos de dureza Rodwell-C en cada microestructura. Después de varios cambios de las temperaturas iniciales de fusión, del orden de fusión de los elementos y de algunas pruebas de solubilidad de las distintas cantidades de cromo por usar, pues estableció el proceso que está esquematizado aquí en esta figura. En un crisol se fundieron el aluminio y cromo y se mantuvieron a 950 grados Celsius, transcurridos 80 minutos. Se disminuyó la temperatura del horno y se removió la escoria para agregar el zinc. Se esperó un tiempo de 20 minutos y se retiró de nuevo la escoria y se agregó el cobre. Transcurridos 40 minutos se vació la aleación líquida en una lingotera de acero. No fue posible elaborar la aleación con 1% en peso de cobre. Las microestructuras resultantes, después de haber sido elaboradas las aleaciones, pues fueron un conjunto de dendritas y componente interdendrítico. Las aleaciones con cromo presentaron un constituyente más claro alojado en el componente interdendrítico. Estas aleaciones con microestructura de colada, pues son características de la mayoría de aleaciones obtenidas por fusión y moldeo. Las microestructuras homogeneizadas presentaron partículas, la aleación sin cromo, partículas en forma de roseta que estaban constituidas principalmente de las impurezas de los elementos como hierro, silicio, manganeso, con aluminio en una buena cantidad, y conforme incrementó el contenido de cromo, se observaron en las aleaciones, se observaron partículas grises obscuras y partículas claras que incrementaron de tamaño y o forma al aumentar el contenido de este elemento. Los análisis de EDS mostraron que las partículas grises oscuras están principalmente constituidas de aluminio, hierro, zinc, cobre y silicio, y pueden tener cromo o no. Hay dos tipos de fase perlítica, una con mayor proporción de aluminio que la otra, y algunas partículas claras son fase eta con cobre o la fase cobre-zinc 6 con aluminio, que son reportadas en los diagramas cobre-zinc y aluminio-zinc respectivamente. Aquí están unas imágenes donde se observa dónde se hicieron las mediciones de EDS, partículas grises oscuras, perlita con alto contenido de aluminio, y bueno, la perlita que es la matriz más clara. Las pruebas de microdureza y dureza mostraron que el constituyente tipo perlita CP pues incrementa su microdureza y después baja para incrementar ligeramente en el último contenido de cromo. Las partículas grises oscuras sufrieron un ablandamiento cuando la aleación tenía el contenido de cromo de 0.25, después su microdureza aumentó y luego disminuyó ligeramente para los siguientes valores de los contenidos de cromo. Y las partículas claras, su microdureza incrementó continuamente para después disminuir en el último contenido de cromo de la aleación. La dureza de estas aleaciones disminuyó al aumentar el contenido de cromo, tanto para la microestructura de colada como la microestructura de homogeneización. Como conclusiones, se determina que no se puede elaborar la aleación sin 22% de aluminio, 2% en peso de cobre con 1% en peso de cromo. Las aleaciones estudiadas se homogeneizan adecuadamente con el proceso empleado. Se forma la fase eta reportada en el diagrama de fases aluminio sin modificada con cobre en las aleaciones con cromo homogeneizadas. Un componente de tipo perlita oscuro con una composición aproximada del 50% en peso de aluminio se forman las aleaciones con cromo, y se forman partículas de intermetálicos en las aleaciones con cromo que están constituidas de aluminio, hierro, zinc, cobre, silicio y cromo. La microdureza de los intermetálicos disminuye y luego incrementa sustancialmente al aumentar el contenido de cromo en la aleación base, y las aleaciones con microestructura de colada y homogeneizada se ablandan al contener cromo, siendo este fenómeno más pronunciado en la aleación homogeneizada con 0.5% en peso de cromo. Algunas de las bibliografías empleadas. Muchas gracias por su atención.